Buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy y voy a compartir pantalla de una vez. Listo. Bien, David Agudelo se encuentra. Kevin Amaya, Arnulfo Andrade, Presente. gracias. David Ávila, Presente, instructor. gracias. Luisa Castro, Stephanie Chávez, Presente. gracias. Jenny Intercono, Joan González, Presente. gracias. Charit Grisales, Presente. gracias. Miguel Molina, Presente. gracias. Amira Ojeda, Presente. gracias. Junior Ortiz, Presente. gracias. Miguel Pedraza, Presente. gracias. Juan Peña, Presente, profe. gracias. Yeril Pineda, Presente. gracias. Samuel Romero, Presente. gracias. Miguel Pres, Presente. gracias. Esteban Zamora, perdón, Esteban Saavedra y Carlos Zamora. Presente, profe. Listo. Ok. ¿Alguien que haya faltado? David Agudelo, Luisa Castro, Jerry Intercono, Esteban Saavedra. Bueno, ok. Vamos ahí entonces y comenzamos. Bien. Estábamos trabajando entonces con las direcciones IP. Las direcciones IP y el Packet Tracer, por supuesto que está también asociado. En el Packet Tracer, una vez que lo estén construyendo y ya tengan los objetos creados en Packet Tracer, o bueno, en Packet Tracer también se puede dejar los objetos posteriores, ya saben que sería una forma también más difícil construir los objetos o dejarlos organizados en la parte física del Packet Tracer. Pero en la parte lógica del Packet Tracer, si queremos hacer pues algún ejercicio de prueba, igual también se puede hacer en un espacio vacío. Y en este caso vamos a ver dos comportamientos que tienen las direcciones IP en el caso de lo que ustedes están realizando, que también pues tiene que ver con el direccionamiento y con las subredes que nosotros estábamos teniendo presente. ¿Listo? Entonces, estas opciones que hicimos o el cálculo que nosotros hicimos anteriormente de subredes, recuerden que este era el cálculo que habíamos realizado por cada una de las subredes, lo podemos trasladar a los equipos en Packet Tracer. ¿Y cómo se representaría en este caso en un equipo de Packet Tracer? Primero pues ubicamos los equipos, los dispositivos están en la parte inferior, ¿sí? Son los segundos dispositivos. Y aquí agregamos, pues puede ser un PC o una representación de un PC, no hay ningún problema. Los laptops funcionan de la misma forma, hay una variación muy pequeñita en los laptops, que son los portátiles, pero también se pueden utilizar. Y se pueden utilizar pues también de varias maneras esos equipos. El PC cuando yo lo agrego al espacio de trabajo, ¿sí? Tiene una serie de características que yo puedo seleccionar con un clic y ese clic me hace una representación o me hace una simulación de ese equipo. Entonces, ese equipo que ustedes ven ahí o esa representación que ustedes ven ahí, ese es el PC que nosotros estamos manejando, ¿sí? Claro, no es que funcione todo, absolutamente todo, pero por lo menos el botón de encendido, que es el que aparece aquí de color rojo, ese sí funciona.
y los puertos que nosotros de pronto vayamos a necesitar para conexión también funcionen. Entonces, si usted se fija en este momento, hay una tarjeta de red que está conectada al computador y esa tarjeta de red pues es la que me permite conectarme por cable. Si nosotros vamos a cambiar a una tarjeta diferente, nos toca apagar el computador y ahí sí retirar la tarjeta que vayamos a retirar. Por ejemplo, esta que está aquí, esta tarjeta yo la puedo seleccionar y la puedo arrastrar hacia la parte amarilla y aquí el espacio pues queda vacío. Entonces son módulos que podemos tener. Los módulos que podemos tener están del lado izquierdo, ¿sí? Y esos módulos pues son variados. Por ejemplo, el primer módulo es una tarjeta inalámbrica, ¿sí? La que está en la parte inferior, ¿sí? Cuando yo selecciono un nombre, en la parte inferior aparece la tarjeta. Y esa tarjeta yo la podría colocar, entonces la podría desplazar hasta el espacio que está vacío y ahí le colocamos una tarjeta. ¿Bien? Entonces esa que parece una antena, por supuesto, es una tarjeta inalámbrica. Si yo no sé qué tarjeta tengo, pues en la parte inferior hay una descripción de la tarjeta. Y si ustedes se fijan, hay una descripción que dice wireless. En este caso es la conexión inalámbrica. ¿Listo? Wireless es en este caso como sin cable. Entonces esa es la tarjeta inalámbrica. ¿Ve? Vamos a mirar de pronto si hay más. Mire, aquí hay otra. Esta segunda tarjeta me Profe, está buenas tardes, perdón. mostrando que tiene un conector RJ11 y ese conector RJ11 se utiliza para telefonía. Entonces, si nosotros fuéramos a conectar un cable de telefonía, pues también necesitaríamos una tarjeta especial con un conector de RJ11, ¿bien? Que ese es el conector que tenemos de segundas. Hay otras tarjetas también, por supuesto. Ustedes pueden tener acá, cada una tiene su característica, la mayoría que están ahí son variaciones de las tarjetas cableadas. Sin embargo, hay que fijarse que hay velocidades en los cables y si ustedes recuerdan, nosotros tenemos unos parámetros como los que acompañan la palabra base, ¿sí? Y esas nos van indicando pues la velocidad que tiene de transmisión cada una de esas tarjetas. Entonces, si usted se fija, aquí dice 10-100 base TX o 10 base FX Ethernet, ¿sí? Entonces, ese ya es el estándar de esa tarjeta, ¿sí? Pareciera que todas las tarjetas son iguales, pero bueno, ahí ya empezamos a ver algunas diferencias de las tarjetas. Por ejemplo, esta tarjeta, aunque no nos dice la velocidad, esta tarjeta ya es un poquito más rápida. Esto es una tarjeta de 1000, ¿sí? La diferencia es un poquito más grande. Por aquí hay otras tarjetas, por supuesto, otros módulos que también nos refieren a 10-100 y a la conexión de 1000. Entonces, todos estos son como variaciones, tienen algunos cambios. Bueno, hay una tarjeta inalámbrica. Por aquí hay otra tarjeta inalámbrica, pero con una frecuencia diferente. Estas que dicen W son las tarjetas inalámbricas. Bueno, y esos son, bueno, aquí hay una tarjeta para conexión a una red telefónica, a una celda de transmisión telefónica, que son las 3G y las 4G que se pueden simular acá. Bueno, hay una tapa y bueno, ahí hay unos micrófonos y unos audífonos que en teoría se pueden conectar en estos dos puertos que aparecen aquí, micrófono y audífono. Son simulaciones, básicamente lo que tenemos acá. Bueno, vamos bueno, estos cablecitos que ustedes ven ahí, los que dicen la F, no habíamos visto la F un poquito, los que dicen la F son de fibra, entonces usted también le podría colocar los conectores de fibra. Entonces, esos con dos conectores o estos dos tarjetas son dos velocidades diferentes de tarjetas, pero tienen en este caso una conexión a través de fibra óptica. Entonces, las que están arribita, que dicen GC, GCF, esas son las tarjetas que podríamos utilizar nosotros para manejar cada uno de los equipos de forma cableada. ¿Listo? Y en este caso con cable de cobre. Bueno, voy a quitar la tarjeta inalámbrica y voy a colocar una tarjeta de estas. Y cuando yo coloque la tarjeta, para que empiece a funcionar la tarjeta o la pueda configurar, tengo que encender el equipo. Entonces, eso es el cambio que puede tener que realizar de pronto en algún equipo. Aunque no hay necesidad de hacerlo en los PCs, de pronto sí necesite hacerlo en los portátiles. ¿Bien?
Entonces voy a cerrar esta ventana por ahora, voy a entrar al portátil. Y en el portátil, si usted se fija por acá, también tiene un botón de encendido y al lado tiene una tarjeta cableada. Entonces, en este caso, voy a colocar el botón, ¿sí? Voy a quitar el botón y en este caso estoy apagando el portátil para poder retirar la tarjeta. Si puedo retirar la tarjeta en este caso porque el portátil está apagado, me va a quedar el espacio y ahí puedo colocar, por ejemplo, esta tarjeta que aparece inalámbrica, la puedo colocar en esta posición. Y ahí reemplazo el dispositivo. Entonces, toca apagar el equipo, cambiar la tarjeta y volver a encender para que otra vez el dispositivo pues funcione. Entonces hay que tener en cuenta esos funcionamientos porque si necesitamos conectarnos por cable es una cosa y si necesitamos conectarnos por otra señal como fibra o señal como una señal inalámbrica, pues nos toca cambiar la tarjeta. Básicamente tenemos que tener una tarjeta como siempre hemos tenido en algún momento físicamente que hacer. ¿Listos? Bueno, entonces, Profe, buenas tardes, qué pena buenas molestarlo. tardes. Cuénteme. Esteban, qué pena es que llegué un poquito tarde por problemas con el celular. Esteban Saavedra. Sí, sí, señor. Ok, Qué pena la interrupción. bueno, Buenas tardes. Un poquito tarde. buenas tardes. Luisa. Casualmente. Ok. Sí, señor. ¿Alguien más? David Agudelo, Jerinder Cono. Bueno, bien, entonces continuamos. Estábamos entonces viendo, bueno, yo había dejado aquí el direccionamiento por un lado para verlo. ¿Listos? Tenemos entonces el PC. El PC ya saben que le podemos cambiar la tarjeta, ¿sí? En este caso necesitamos un cable, voy a dejar un cable por ahora y voy a ir a la opción que está en la parte superior que se llama desktop. ¿Bien? El desktop me va a simular el escritorio, ¿sí? Y aunque no es que se vea como un escritorio de un sistema operativo, sí tiene muchísimas de las opciones que nosotros necesitamos y que por lo general accedemos de pronto a través del escritorio, que esa es nuestra forma de interactuar con el sistema operativo. Por ejemplo, tiene del lado derecho uno que dice web browser. El web browser me va a simular un navegador, ¿sí? Y por supuesto, pues aquí no hay unas super páginas cargadas, de pronto hay páginas con letreritos y eso es lo que nos va a mostrar, pero vamos a simular como si tuviéramos un buscador en este caso. El command prompt es una ventana de comandos, ¿sí? Que podemos también utilizar, muy similar a la que está al lado que se llama terminal, pero la de terminal la utilizamos en ciertas ocasiones. Entonces la que siempre utilizamos para digitar comandos pues es el command prompt. ¿Listo? Entonces este command prompt es el que siempre vamos a utilizar. El dial-up es una conexión que no se utiliza hace mucho tiempo, que se podría simular esa conexión de la dial-up por un cable de telefonía con RJ11 como conector. Y ese cablecito es pues un poquito más delgado que el UTP, de menos cables internos. Entonces eso es más de telefonía. Por ahora no, eso no lo utilizamos. Y la configuración del lado izquierdo que dice IP configuración es así la que vamos a utilizar más seguido, junto con el que está debajo que se dice PC Wireless. ¿Bien? Entonces estas dos para configuración son los que más se utilizan. Aunque tenemos muchas otras opciones debajo para hacer otras conexiones, otros tipos de conexiones y otras configuraciones, los que más vamos a utilizar pues sería el command prompt, la configuración de IP y en caso de que tengamos inalámbrica, pues el PC Wireless. Bueno, entonces vamos a entrar a la configuración IP. Y en esta parte me está diciendo que yo tengo una interfaz. Esa es la interfaz que nosotros conectamos, en este caso un puerto giga. Por defecto, por lo general aparece un puerto Fast Ethernet, que son los que llegan hasta 100 megabytes por segundo. En cambio, estos llegan a 1000, llegan a 1 giga o 1000 megabytes por segundo. Entonces, en este caso, ¿qué opciones tenemos para configurar una dirección IP? Tenemos dos opciones, aunque exista la opción y sea la más común,
en este momento no la podemos generar porque no tenemos a alguien que nos ofrezca el servicio. Recuerden que el servicio nos los ofrece un servidor o un equipo que se llama el DHCP. Y el servidor de DHCP, ¿sí?, que es la selección que nosotros podemos estar haciendo acá a la izquierda, y yo puedo seleccionar el servidor de DHCP. En este momento, como no tenemos servidor de DHCP, pues entonces él no va a encontrar nadie que le ofrezca el servicio, ¿sí? No tenemos ni siquiera un cable conectado, no tenemos un servidor que me ofrezca el servicio, pues el servidor de DHCP no existe. No hay nadie que nos dé esas características. Si nosotros probamos con la parte que está al lado, que es la derecha, la que dice static, ¿sí?, esa es la forma en que nosotros sí le podemos dar una dirección IP manualmente a este equipo. Entonces aquí es donde tenemos que tener en cuenta pues las características que habíamos sacado de el direccionamiento. ¿Ve? Por ejemplo, lo primero que nos va a pedir es una dirección IP. Y en este caso, cuando yo empiece a organizar mi escenario, pues voy a empezar también a colocar IPs en algún momento, ¿sí? Y en eso, pues es bastante necesario nuestro archivito. Y nuestro archivito de pronto me dice que la configuración que yo debo hacer, ¿sí?, para un PC muy específico, digamos que estamos configurando el PC 1, ¿sí?, tiene una dirección pues muy específica y esa la podemos agregar, ¿sí? Entonces le podemos agregar la 192.168.0.2. Entonces aquí en la IP le voy a colocar esa dirección, 192.168.0.2. Esa es básicamente la configuración de IP. Si yo presiono un clic en la parte inferior, en la segunda, me va a aparecer una máscara. Esa máscara, aunque por defecto es de 24 bits, recuerden que nosotros en la tabla tenemos un cálculo de máscara, ¿sí?, y en este caso pues decimos que es finalizando en 224. ¿Sí? Entonces esa máscara toca verificarla porque por defecto siempre viene en una máscara de 24 bits. Y si nosotros no tenemos máscaras de 24 bits, pues entonces no podemos colocarla de 24 bits, ¿sí?, porque vamos a tener problemas con el direccionamiento. Bien, entonces hay que cambiar esa máscara de acuerdo a la tabla que usted tiene de cada una de sus subredes. La puerta de enlace 192.168.0.1 porque se escogió en este caso la primera dirección utilizable y esa es la .1, ¿sí?, de esta red. ¿Sí? Recuerden que por eso es que tengo la tablita ahí al lado, que es la que me está mostrando cuáles son los elementos que nosotros estamos utilizando. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esa tablita porque así mismo debe coordinar la configuración de cualquier equipo. Bien, entonces tenemos el default gateway ya configurado. Hay un servicio que nos ayuda también a resolver direcciones en Internet que se llama DNS, pero como nos pasa con el servidor de DHCP, el servidor de DNS tampoco lo tenemos. Entonces, si no tenemos el DHCP y no tenemos el DNS, pues configurarlo ahorita pues nos va a sobrar. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es la configuración para la versión 4. La versión 6 ya es un poquito diferente. Si ustedes notan, aquí hay una dirección de tipo IP versión 6. Más adelante hablaremos un poquito de esa dirección para que también la conozcan. Pero pues ahorita estamos trabajando con las versiones 4, entonces eso es lo que tenemos que configurar. Una vez que nosotros tenemos ya configurado el PC, aquí no hay nada más que hacer. De pronto usted quiere ir a mirar otra configuración, pues se va a la parte superior y con la X que aparece en el cuadrito azul, la cierra y vuelve otra vez a su menú de texto. Entonces esa es la forma en que nosotros configuramos las IPs dentro de los equipos. Bueno, entonces ya tenemos configurado un PC. ¿Listos? Podemos tener una configuración adicional y bueno, voy a agregar otro PC por acá. Es más, voy a agregar dos más bien. Y vamos a hacer lo siguiente, agregar también un switch. Voy a ir a la parte inicial, en la parte inferior abajo hay una opción que dice Network Device. Y voy a seleccionar la segunda que está debajito que se llama Switches.
Y en este caso voy a colocar el 2960, que es el primero que aparece. Bien, el 2960 es básicamente así. Es un switch relativamente viejito, pero pues esa es básicamente la forma en que se ve un switch. Si se dan cuenta, el switch 2960 es de una familia que se llama Catalyst. Y ese switch Catalyst, que es una familia de Cisco, pues tiene una serie o digamos que todos los números van a empezar por 2000, ¿sí? Y es una familia grande que empieza con los números de 2000, ¿listo? Entonces hay varias referencias. Ahí sí, uno de tantas referencias, pues es este 2960. El switch en este caso tiene 24 puertos, ¿sí? Todos juntos, pero adicionalmente tiene otros 2 puertos y esos 2 puertos pues son puertos de más velocidad, por supuesto, que los otros 24. Entonces, si los puertos aquí, los 24 puertos son, digamos, en 100 base T, por ejemplo, los otros puertos van a ser 1000 base T, ¿sí? O sea, van a ser más veloces. Y esos puertos o esos 2 puertos son los que se utilizan para conectarme hacia un segundo nivel. Me explico. Entonces, si usted tiene un nivel que es en la capa de acceso y ese switch está en la capa de acceso conectando los diferentes PCs, recuerden que nosotros también tenemos en el diseño una capa de distribución. Y esa capa de distribución también se puede utilizar un switch. Este switch que ustedes ven ahí es un switch que se puede utilizar para la capa de distribución, ¿sí? Donde efectivamente pues este switch tiene puertos, ¿sí? La variación de este switch es que hay unos espacios vacíos. Los espacios vacíos grandes que ustedes ven en la parte inferior son para colocar la fuente de poder, ¿sí? A diferencia del switch anterior, este switch necesita que nosotros le agreguemos la fuente de poder o si no, no se enciende. Este switch es una referencia 3650 de la familia Catalyst, que ese también es el nombre que aparece aquí a un ladito. 3650 de 24 puertos. ¿Sí? Es el numerito que aparece ahí. Entonces, a esta, ¿cómo se le agrega la fuente? Simplemente está en la parte de abajo, usted la arrastra hasta arriba y la suelta en el espacio grande. Y ahí ya le agregó una fuente. ¿Cuál es la ventaja del otro espacio? Estos switches en algún momento tienen un elemento de redundancia y si a ellos les llega a fallar una fuente, pues tienen otra fuente adicional de respaldo. Entonces se puede añadir una fuente y en este caso este switch va a entrar a trabajar con la otra fuente. Eso se llama una medida de respaldo o de redundancia. Entonces en este caso pues existe la posibilidad para este switch de conectar 2 fuentes. ¿Sí? A veces también pasa lo mismo con equipos como los servidores, donde yo les puedo colocar 2 fuentes. ¿Sí? Sin embargo, en este modelo, pues sí necesita ese tipo de conexiones. Las otras conexiones que tiene, pues son 24 puertos. Si nosotros tenemos una conexión de la parte de distribución, que es el switch que yo acabo de agregar, el 3650, pues la idea es que del 24 o del switch que está en la parte inferior, tengamos una conexión cruzada desde el puerto más rápido. En este caso, todos los puertos que están ustedes viendo de color amarillo son los puertos más lentos, son los Fast Ethernet, o sea que significa que esos puertos funcionan a 100, ¿sí? A 100 base T, por ejemplo, porque esto es Ethernet. Y los puertos o los 2 puertos que están de color naranja son los puertos Giga, o sea, son los que funcionan en 1000 base T. Entonces yo utilizaría estos 2 puertos para comunicarme hacia el switch, ¿sí? Que está en la parte superior. Y miren que el switch tiene también puertos Giga Ethernet, ¿sí? Entonces ahí yo colocaría entonces mi conexión hacia el switch que está en la parte superior. Entonces esos 2 puertos déjenlos libres, ¿listo? No los vayan a utilizar porque esos son los puertos que utilizamos para conectarnos hacia la capa superior, ¿sí? En este caso recuerden que esta sería la capa de distribución. Vamos a anotarle por aquí de una vez. Entonces por aquí esta sería la capa de distribución. Distribución de nuestro diseño. Distribución. Bueno. Y vendría ¿de dónde? De la capa de acceso. Entonces este es acceso. ¿Ven?
Si tuviéramos el router, pues el router está en la capa de núcleo. Aquí no hay en este momento router, pero ya le estoy colocando la etiqueta. Bien. Bueno, entonces, en este caso, el puerto giga del switch 2960, vamos a dejar en los puertos giga, ¿sí? Los dos puerticos solitos, estos dos que están aquí solitos, que esos son los puertos giga, los vamos a dejar para conectarnos hacia arriba, hacia el switch de distribución. ¿Sí? Para eso es el fin. Y porque pues es un puerto de más velocidad si lo comparamos con los otros 24 puertos. Entonces los 24 puertos pues me van a servir ¿para qué? Para conectar los PCs. Entonces yo coloco por aquí el PC, ya empiezo a organizarlo aquí en el primer puerto. ¿Sí? Voy a conectar el PC, entonces presiono clic, utilizo la interfaz que me están indicando y voy a conectarlos uno por uno. ¿Sí? Recuerden que estamos utilizando puertos Fast Ethernet para conectarlos. ¿Sí? Y esa es la forma entonces que utilizamos para conectar estos dispositivos. Es bastante sencilla, pero que hay que tenerla en cuenta. ¿Sí? Hay algunos datos adicionales, no es simplemente conectar por conectar, hay que empezar a conectar pues de acuerdo a lo que ya vamos conociendo. Si se fijan, el switch tiene una conexión entre los dos switches como punteada en líneas que no son contiguas, entonces esa conexión se llama crossover y esa conexión crossover es el cable cruzado y ustedes ya saben qué es un cable cruzado. Entonces, ese cable cruzado pues es el que se utiliza para conectar dispositivos del mismo tipo. En este caso, dos switches. ¿Sí? Si yo conectara dos equipos del mismo, de las mismas características, en este caso dos switches, pues los conecto entre ellos con cables cruzados. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de ver las conexiones en este caso. Bien, a un PC, que es el del lado izquierdo, ya le colocamos una IP y si yo me ubico encima, pues ahí se alcanza a notar cuál es la IP que le colocamos, la 192.168.02 con prefijo de 27. ¿Sí? Miren que ahí ya está apareciendo el prefijo. Y la puerta de enlace, por supuesto, es la 192.168.01. Los demás PCs, y voy a pasarme al segundo, el segundo PC en desktop, voy a ir a IP. Miren que aquí no tiene absolutamente nada. Yo le podría colocar DHCP o intentar colocar DHCP. Él va a hacer los requerimientos y resulta que como no va a encontrar un servidor DHCP, me va a decir que falló, ¿sí? Y que adicionalmente utilizó un sistema que se llama APIPA. Ese sistema APIPA lo que hace es decirle al sistema operativo que como no encontró a alguien que le asignara IP, entonces él igualmente tiene que tener una IP. ¿Sí? Y ese rango que ustedes ven ahí de dirección IP, que dice 169.254, son los rangos que utilizan los sistemas APIPA cuando no hay nadie que le asigne dirección IP. ¿Sí? Entonces, conectamos, nos encontramos con que hay una red que ni siquiera tenemos un servidor de DHCP y entonces lo que él hace que es autoasignarse una IP. ¿Sí? Por supuesto, esa autoasignación, pues digamos que es aleatoria, ¿sí? Y esa autoasignación la termina haciendo el sistema operativo. ¿Sí? Pero por supuesto no son las IPs que vamos a utilizar. Sin embargo, cuando les llega a suceder a ustedes que en algún momento usted verifica, ¿sí? Y mira si tiene dirección IP y entonces en este caso encuentra esta dirección o este inicio que se llama 169, ¿sí? De una vez solo aprendas ese número, 169. Ese 169 significa que no hubo un servidor de DHCP, ¿sí? Y que efectivamente pues el sistema operativo se autoasignó una dirección. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. El sistema operativo pues toma el direccionamiento por su cuenta y se autoasignó una dirección. Entonces, ese rango 169, por supuesto, aunque usted lo vea que tiene una IP, no le garantiza que haya comunicación con los demás. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Usted puede ver la dirección,
pero eso no le asegura que haya comunicación con los demás. Por ejemplo, si el PC está conectado a la misma red, igual que el PC anterior, vamos a colocar aquí la configuración del PC anterior. Listo, ahí están las dos. ¿Sí? Miren que uno está con dirección estática y el otro está pues con un sistema que se llama pipa cuando no encontramos dirección. Eso, aunque ustedes intenten hacer una prueba, ¿sí? Y vamos a hacer una prueba. Vamos a ir a desktop de uno de los equipos. Voy a seleccionar el command prompt y voy a correr un comando de prueba que en este caso es ping 192.168.0.2. Esa prueba de conectividad en algún momento pues va a tener problemas y esos problemas pues se dan a que pues usted no le ha asignado IP a uno de los equipos. Ese ya es uno de los primeros problemas. Aunque usted alcanzó a ver que efectivamente se autoasignaba una dirección, ¿sí? La 169.254.118. Realmente esa dirección, pues, como es autoasignada, no significa que esté dentro de la red del equipo que está conectado al switch, que básicamente debería ser la 192.168 y lo que fuera. ¿Sí? Ahora, si le cambiamos la dirección a este equipo y le ponemos, por ejemplo, la 3, ¿sí? Con la misma máscara, ¿sí? La puerta de enlace la estamos colocando, aunque esa ahorita no es necesaria porque ni siquiera tenemos router. Pero si conectamos esta dirección, ¿sí? O si configuramos esta dirección, y ahora sí nos vamos a hacer pruebas. Y volvemos a repetir la prueba en este caso, miren que ya me da una respuesta. Entonces, eso significa que en este momento los dos equipos sí tienen conectividad, ¿sí? Y no era solo porque estuvieran conectados al mismo switch. Miren que en este caso requerimos de la dirección, ¿sí? IP para que haya comunicación entre los dos. Es más, los tres equipos están conectados al switch, pero eso no garantiza que el tercer equipo que no le hemos hecho nada, pues tenga conectividad. ¿Listo? Bueno, vamos a irnos al tercer equipo. Ya aspiramos que se puede, ya hay conectividad entre los dos equipos iniciales. Ahora, voy a irme a el segundo grupo de direcciones y le voy a configurar una dirección 192.168.0. Pongámosle la 34. Listo. Con prefijo de 27. Ese era el prefijo que habíamos sacado aquí ahorita, 224. Y la puerta de enlace sería 192.168.0. La primera dirección utilizable es 33. Bien. Entonces, aquí en estos dos equipos ya tenemos configuración IP. ¿Listos? Bueno, vamos a mirar la configuración del anterior. Por aquí todavía está. Mírenla ahí. Uno tiene una puerta de enlace, ya lo vieron. El otro tiene otra puerta de enlace diferente. ¿Sí? Son dos direcciones. ¿Sí? Que usted diría solo viendo la dirección, de pronto usted dirá, no, eso tiene máscara 24 y los dos pues van a ser ping, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero como nosotros le tenemos en dos redes diferentes, ¿sí? Esa máscara 224 hace que en algún momento tengamos dos grupos diferentes. ¿Sí? Lo que va a suceder con estas dos direcciones es que como están en grupos separados, ¿sí? No se van a comunicar. ¿Sí? Entonces vamos a probar, por supuesto, de este PC que acabamos de configurar, otra vez con el command prompt, y le vamos a hacer una prueba de ping a la 192.168.0.2. Entonces,
él empieza a hacer la prueba. ¿Ven? La cuestión en la lógica de la prueba, ¿cuál es? Que nosotros tenemos dos direcciones separadas, dos grupos separados. ¿Sí? Las primeras direcciones estaban en el primer grupo, que era el administrativo. Las siguientes direcciones están en otro grupo diferente. Y ahí es donde efectivamente se nota que pues no hay comunicación entre los dos. ¿Sí? Así estemos todos conectados al mismo switch. ¿Sí? Estamos conectados los tres al equipo, pero resulta que solo hay dos que se conectan porque están dentro del mismo grupo de direcciones. El otro equipo que está en otro grupo de direcciones ya no se conecta. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos también una diferencia de funcionamiento. Y todo debido a que nosotros los separamos en dos grupos de direcciones diferentes cuando hicimos subredes. ¿Sí? Todo, por supuesto, también asociado a la máscara que estamos manejando, que es la que me permita separar esos grupos. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que aunque estén conectados al mismo switch, eso no significa que tengan conectividad entre ellos, ¿sí? Obligatoriamente. ¿Sí? Si estamos en dos grupos diferentes, pues los trataremos como dos grupos diferentes. ¿Sí? Bueno, entonces, esto no es. Entonces, esa es la prueba que quería que observaran, por supuesto. ¿Qué pasaría con el laptop? Entonces, vamos a agregar el laptop. El laptop, si ustedes recuerdan, le dejamos una tarjeta inalámbrica, ¿sí? La que tiene la antenita. Esa tarjeta inalámbrica tiene una frecuencia que es de 2.4 GHz. Y vamos a buscar un equipo de comunicación que se llama el Access Point. Entonces, me voy a ir a Network Device. Voy a buscar aquí donde dice Wireless Device, que es la cuarta opción, la parte inferior. Y aquí voy a buscar uno que dice AP, esos son los Access Point. ¿Sí? Hay varios equipos inalámbricos acá, pero voy a buscar este que dice AP, PT, y si no estoy mal es este A. Entonces vamos a colocarlo por aquí. ¿Bien? Ahí lo dejamos, vamos a mirar a ver si este señor nos muestra algo. ¿Sí? Miren, ahí está el equipo, no es más, es un equipo muy sencillo. Por aquí vamos a ver qué otra característica se puede ver. Bueno, es un equipo muy sencillo que básicamente es como un cablecito que llega aquí en este link, un botón de encendido y las antenas y ya. Eso es todo lo que tiene el Access Point. ¿Listos? Bueno, el Access Point entonces, ¿cómo se conecta? Con un cable normal. Usted lo conecta desde el puerto que les aparezca, en este caso el puerto 0, y lo conecta al switch. Vamos a conectarlo en un puerto por allá al final, puede ser 24. ¿Bien? Bueno, esa es la conexión entonces del Access Point en este caso. El laptop, vamos a hacer aquí está encendido. En el laptop vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar al desktop y vamos a mirar la parte wireless. En este caso el PC wireless. El PC wireless en algún momento dice que no está detectando o que no está asociado a una conexión de un access point, ¿sí? Porque de pronto él no está detectando una señal inalámbrica, no está detectando algo que tenga una señal inalámbrica, puede ser con la frecuencia. Voy a probar aquí un access point diferente. Voy a probar el access point que dice APPT solito, no la A, sino el APPT solito. ¿Listo? Bueno. Y si se fijan, en este caso el cablecito sí, o la conexión sí se estableció. Entonces el access point que dice A, ese debe ser de 5 gigahertz, entonces él no se va a conectar. Entonces, y una vez si tenemos una conexión de 2.4, entonces gigahertz, pues entonces lo conectamos con un access point que diga PT solamente. Y el que diga A, pues lo utilizamos para 5.
Voy a quitarlo mientras tanto porque ese no lo necesitamos. Bueno, ahí está entonces la conexión establecida entre el dispositivo inalámbrico, ¿sí?, que en este caso es el laptop, y el access point. Y el access point, por supuesto, va al switch. Mientras que él esté haciendo negociación, pues le va a aparecer un puntico naranja. Cuando ya aparezcan los punticos, los triángulos verdes, ya en ese momento ya la negociación se estableció entre el access point y el switch. Ahora, ¿con quién se va a conectar ese laptop? Bueno, eso ya también depende del direccionamiento IP. Vamos a probar entonces, aquí teníamos las direcciones abiertas, creo que era por aquí. Teníamos esta configuración para el tercer PC, 192.168.034. ¿Sí? Esa es la configuración. Vamos a colocarle al laptop una configuración similar. Y en este caso, antes de que se me olvide, aquí si ustedes se dan cuenta, hay una opción por defecto conectada con una señal pues bajita de 43%, pero hay algo conectado, ¿sí? Aquí en este momento tenemos una conexión establecida con un access point. Eso, si ven aquí en la parte inferior, hay una señal que pues tiene varios elementos como encendidos en la parte superior. Eso significa que la conexión pues es relativamente buena. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a la configuración IP. Le voy a colocar una dirección estática. Miren que el auto colocó una dirección a pipa de la 169, pero ya sabemos que esa no nos funciona. Y ahora vamos a utilizar una dirección, por ejemplo, la 33 no, la 35, ¿sí?, con la misma máscara 224 y con puerta de enlace 192.168.033. Esos son los datos similares al otro equipo, ¿no? Uno es el 192.168.034 y el otro, que es el portátil, es el 192.168.035. Entonces ya tenemos esa configuración para que la tengan presente. Son el laptop, el portátil y el PC2. Ahora vamos a hacer una prueba. Desde el portátil, pues vamos a tratar de comunicarnos con el PC que está en la parte inferior. Entonces vamos a ir al command prompt y le vamos a decir ping 192.168.034. Y miren que ahí nos está respondiendo. Entonces estamos en el portátil que está conectado de forma inalámbrica a través del access point y nos estamos comunicando con el PC2. Podemos hacer la prueba con las otras direcciones, ¿no? Pero si usted... Esa sería la 2. Pero si usted... se me olvidó colocar el ping. Pero si usted observa, pues la conexión hacia otra red no funciona, ¿sí? Entonces, el direccionamiento es básicamente el que está determinando si yo me puedo comunicar entre un equipo y otro. Los equipos que estén dentro de la misma red, en este caso el PC2, ¿sí?, que está conectado por cable, y el laptop que está conectado por una señal inalámbrica, no tienen problema porque están en la misma red. Entonces, estos dos equipos no tienen ningún problema en comunicarse porque están en la misma red. El direccionamiento me ayuda a separar las redes. Entonces, ahí ya no hay ningún problema entre esos dos. ¿Qué pasa con los otros dos PC? Pues los otros dos PC están en una red diferente. Entonces, esos dos se comunican entre ellos, ¿sí? Digamos que está la red de administración. Pongámosle un cuadradito por acá, seleccionemos un color de relleno y pongámosle aquí, bueno, pongámosle este como azul. Bueno, entonces voy a dibujar un cuadrito por azul, simulando que esta es efectivamente la red del área administrativa, y pongamos aquí otro color. Ok. Y dibujemos un cuadradito por aquí, simulando que estos dos equipos están en la red, en una red diferente.
Entonces, esos dos elementos funcionan entre ellos, no hay ningún problema, pero de uno grupo a otro grupo, que en este caso es, por ejemplo, del azul al verde o del verde azul, como lo quiera tomar, pues no hay comunicación porque están en redes separadas. Entonces, eso es una de las cosas que va a pasar y que por eso es que hay que tener en cuenta cómo funcionan las IPs. ¿Sí? Si usted tiene IPs de diferentes subredes, ¿sí? Esas IPs de diferentes subredes con un switch no hay forma de que se comuniquen. ¿Listo? El switch no es tan inteligente para hacer ese tipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, inicialmente, sus PCs, entre cada una de las redes, ¿sí? Cuando usted las configure, entre los equipos que están configurados, los 30 equipos que caben acá o los 20 equipos que usted ha configurado para la red de administración, esos 20 equipos entre ellos no van a tener ningún problema. Van a hacer ping y van a hacer prueba y no hay problema. ¿Bien? Pero cuando vaya a hacer la prueba hacia otro equipo de otra red, ¿sí? Él no le va a funcionar. No va a tener ping. Así usted esté dentro del mismo edificio, esté conectado al mismo switch, no le va a funcionar. ¿Listo? El ping inicialmente no tiene por qué funcionar. Entonces, este escenario que ustedes ven ahí, eso es lo primero que uno prueba. El funcionamiento de las IPs. ¿Y para qué es que me sirven las IPs cuando yo las tengo separadas en subredes? ¿Sí? Así estemos conectados al mismo switch. Mire que todos estamos conectados al mismo switch. ¿Sí? No importa si es a través del access point o directamente con un cable, pero solo con la dirección ya tenemos separación. ¿Sí? Que esa es una de las opciones que, pues, por supuesto, nos puede servir para trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces, por eso es importante, pues, tener el direccionamiento. Pero ustedes saben que el direccionamiento, pues, tiene que ver con la parte lógica, ¿sí? De la red, y hay otra forma también de separar la red. En este caso, o para ello, necesitamos un poquito de conocimientos de la configuración de los switches. ¿Sí? Entonces, para ese caso, pues nos tenemos que meter un poquito más en los switches. Y tenemos que saber qué se puede hacer con los switches y cómo están configurados. ¿Listo? Bueno. Vamos a ir por aquí un momentico a mirar aquí esta parte de un curso de redes. Ya les muestro. Ya miramos los contenidos porque no me acuerdo qué capítulo era. A ver si me carga el capítulo que necesito. Paquetes, introducción al enrutamiento. Por aquí no está. Switching, Ethernet, tramas, tabla de direccionamiento MAC, velocidades, módulos de práctica. No me acuerdo si aquí está prueba módulo de switches. Fundamentos de switches, pueden ser por acá. Estoy buscando es una configuración. Regálame un segundo a ver si está por aquí algo de configuración. Bueno, aquí aparece una configuración básica que también puedo aprovechar, que está la del router. Bueno, no importa, igual son casi los mismos comandos, así que no hay problema. Bueno, entonces voy a irme primero por aquí con los switches, ¿listo? Y creo que alcancé a ver algo de configuración. Módulo de práctica prueba de módulo Ethernet. Bueno, después buscaré la parte donde está. Bien, entonces vamos aquí a los fundamentos un momento. De los switches. Listo. Entonces, como habíamos hablado alguna vez de las direcciones MAC, los switches se guían por las direcciones MAC. ¿Sí? Entonces, la MAC de cada uno de los PCs se va a trasladar, cuando haya comunicación, se va a trasladar al switch. Esto simula 4 puertos del switch. Y lo que va a empezar a almacenar el switch son las direcciones de MAC. ¿Listo?
Recuerden que el switch no es tan inteligente como para aprender a diferenciar las direcciones IP y menos comunicar a través de direcciones IP. Entonces él solo funciona con las MAC que tiene conectadas, ¿sí? Directamente. Y la parte lógica pues ya la utilizan de pronto los equipos o utilizan otro tipo de equipos. Pero las MAC pues no alcanza, el switch no alcanza a hacer ese tipo de trabajo tan exhaustivo. ¿Listo? Él lo que hace en algún momento pues es aprender la MAC del equipo que envía el mensaje. ¿Sí? Como está conectado de punto a punto, o sea, del PC al puerto del switch, pues simplemente lo que hace es reconocer lo que está directamente conectado a través del cable y esa es la MAC del equipo que está conectado. ¿Sí? Entonces, así él se la aprende. Si ya se aprendió una MAC, ¿sí? Y da la casualidad que hay otro equipo que va a comunicarse con esa MAC, ¿sí? Entonces el equipo nuevo, ¿sí? Que de pronto está hablando por el puerto número 4, también le enseña al switch su MAC y pregunta para comunicarse con la otra MAC, la del puerto 1, ¿cómo hace? ¿Sí? Le pregunta al switch. Entonces el switch va y mira su tabla de direccionamiento MAC y dice, oiga, yo esa dirección MAC 000A, que es la que está en el puerto 1, yo la conozco y está en el puerto 1 y alguien me habló con esa dirección en el puerto 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si usted, equipo número 4, se quiere comunicar con esa MAC, lo voy a redireccionar hacia el puerto 1. Entonces, la comunicación, ¿cómo se va a realizar? La comunicación se va a realizar, perdón, seleccioné la herramienta que no era. Listo, ahora sí, volví aquí. Sí, ¿dónde está mi herramienta de anotar? Aquí está. Entonces, la comunicación, ¿sí? Se va directamente del puerto 4 al puerto 1. ¿Por qué? Porque el switch conoce cuáles son las MAC y si él reconoce las MAC, pues puede comunicar o hacer una comunicación entre las MAC. Entonces, esa es como la forma de aprender del switch. Es bastante sencilla, pero esa forma de aprender pues le sirve para lo que tiene que hacer, que en este caso es enviar información de un puerto a otro. Si la comunicación fuera hacia la 2 o la 3, inicialmente él verifica igual la tabla de MAC, no encuentra alguna coincidencia de pronto para irse a las MAC de los equipos B y C, entonces inicialmente él sí envía información a todos, ¿sí? Porque realmente el switch no conoce todas las MAC al mismo tiempo. ¿Sí? De pronto estos dos equipos hasta ahora se están encendiendo, entonces él no han compartido su MAC, entonces el switch no las conoce. Cuando ya se intercambie la información por todos los puertos, el que sea el destinatario, por ejemplo, que fuera el PCB, pues ese es el único que va a responder. ¿A quién le va a responder? Al que envió el mensaje. Y en este caso, el que envió el mensaje, pues es el equipo 4. O sea que la comunicación se va a ir desde el puerto 2 al puerto 4 directamente. ¿Sí? Y efectivamente el switch, ¿qué va a hacer? Pues aprenderse la MAC del puerto 2. Entonces ya tendría una tercera MAC en su tabla de direccionamiento MAC. ¿Sí? Ese es el funcionamiento de un switch. Bastante sencillo. Es la forma en que él reenvía la información. Entonces hay que tener en cuenta esos trabajos de reenvío porque ese es el funcionamiento del switch. ¿Listos? Bueno, que es un poquito más complejo esto. Ya me voy a saltar aquí de esto. Y me lo voy a pasar a esto. Listo. Esta tablita. ¿Ves? Que me representa un PC y me representa un switch. Bien. El PC y el switch pues ya están conectados por un cable. En este caso hay una forma de autonegociar entre los dos y depende de qué puertos tiene cada uno, en este caso el PC y el switch. Resulta que hay una forma de comunicación o varias formas de comunicación y en este caso la forma de comunicación que tienen entre los dos
se llama duplex. ¿Listo? Duplex significa que a través de un solo cable, vamos a tener la posibilidad de enviar y recibir al mismo tiempo. ¿Sí? Estamos hablando en el mismo segundo de tiempo o milisegundo de tiempo, tenemos la posibilidad de que el cable nos permita enviar y recibir. ¿Sí? Si usted va y recuerda la configuración del cable que usted ponchó, pues usted se acordará que hay dos hilos de color naranja, o uno naranja y naranja blanco, y otro color verde, ¿sí? Que también está en pareja. Pues uno de los hilos es de transmisión y el otro es de recepción. Entonces, esos hilos que ustedes vio de colores se utilizan para enviar información y recibir información al mismo tiempo. Sin embargo, la tarjeta de red y el puerto del switch deben tener la capacidad de funcionar duplex. ¿Listo? Si no se tiene esa posibilidad, ¿qué pasa? Que en algún momento del tiempo, por ejemplo en el primer segundo, usted envía, ¿sí? Y al rato usted puede transmitir. Entonces, no sé, en el segundo 3, supongamos que eso nos demoramos. Entonces, en el segundo 3 usted ya puede transmitir. Pero entonces, en este caso, ese sistema ya no es duplex. Ese sistema se llama half como la mitad, half duplex o la mitad del duplex, ¿sí? En este caso, la mitad del duplex, ¿qué me permite hacer? Pues en algún momento del tiempo yo solo puedo transmitir y en otro momento del tiempo pues yo solo puedo recibir. ¿Sí? No puedo hacer las dos cosas al tiempo. ¿Sí? Entonces, ese es otro funcionamiento que es característico de los puertos. Pero entonces, ¿qué se hace cuando se conectan dos equipos, un PC y un switch? Pues se hace una autonegociación. ¿Sí? La autonegociación, en este caso, va a verificar que los dos puedan hacer una comunicación tipo duplex o una comunicación tipo half duplex. ¿Sí? Eso ya depende de lo que tenga el cable, ya depende de que lo que hagan las tarjetas, pero lo normal es que si ellos hacen autonegociación y tienen la posibilidad de ser duplex, entonces los dos se configuran solitos como duplex. ¿Sí? Los dos van a funcionar duplex, los dos extremos estoy hablando, ¿no? Del puerto que está conectado en el switch y el puerto que está conectado en el PC. Bien, lo otro que se hace es mirar la velocidad. Y la velocidad de un puerto puede ser, por supuesto, mayor que otro. En este caso, por ejemplo, al PC se le está conectando una tarjeta que tiene una velocidad de 10-100. Eso significa que el puerto se llama Fast Ethernet. ¿Listo? Fast Ethernet. Bueno, usted ya sabe cómo se escribe Ethernet. Y en el caso del switch, puede ser que yo lo conecte a un puerto mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, lo conecte a un puerto Giga Ethernet. Los puertos Giga Ethernet funcionan a 1000 megabits por segundo. ¿Bien? Y en este caso, el puerto Fast Ethernet, lo máximo que llega a alcanzar, pues son 100 megabits por segundo. Eso hace que cuando ellos estén negociando, uno le diga, oiga, usted puede funcionar a 1000 gigabits por segundo, y el otro le diga, no, yo solo alcanzo a llegar hasta 100. Entonces, ¿qué hace uno? En este caso, el switch, él se acomoda, ¿sí? Y él dice, listo, voy a funcionar más lento. Voy a funcionar también a 100 megabits por segundo. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué pasa con los dos? Pues los dos negocian, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad de transmisión que van a utilizar? Y por supuesto, esa autonegociación la hacen cuando se conecta el cable entre los dispositivos. ¿Sí? Entonces, si usted vio la configuración del Packet Tracer, ¿sí? Cuando nosotros conectamos un equipo, voy a desconectar aquí un equipo un momento del triangulito.
¿sí? Ahí los tengo desconectados, lo voy a conectar otra vez al switch. Él tiene un puntico naranja, ¿sí? En ese momento del puntico naranja, pues él está haciendo todo el proceso de autonegociación, ¿sí? Él está empezando a enviar información y está mirando a ver cómo autonegocia, cómo mira la velocidad, si es que van a negociar, van a funcionar full duplex, half duplex, ¿sí? Todo eso es lo que está haciendo en ese momento. Aquí se demora un poquito, pero eso lo hace más rápido, por supuesto. Pero la idea es que cuando él termine de negociar, entonces ya los dos triangulitos de color verde pues aparezcan en Packet Tracer. Eso es básicamente porque se nos demora un poquito ese tipo de configuraciones, porque sí, el negocio, hay que negociar, ¿sí? Hay que negociar para poder funcionar al mismo tiempo. En este caso, en la forma de comunicarnos de tipo duplex y en la forma de velocidad, y pues para este escenario fue 10 megabits por segundo. Y no importa si el otro puerto hubiera estado a 1000, pues ahí es donde tendría la autonegociación. Bien. Entonces, vamos a suponer, vamos a ampliar un poquito más por acá. Vamos a suponer que por algún motivo usted utilizó un switch de un puerto giga. ¿Listo? Entonces este era un puerto giga. Recuerden que giga es 10 megabits por segundo. 1000 megabits por segundo, perdón. ¿Listo? Y resulta que en el switch usted no me hizo caso y conectó a uno de los 24 puertos, que en este caso los 24 puertos, pues todos esos 24 puertos solo funcionan a 100 megabits por segundo. ¿Bien? Entonces, cuando los dos se conecten y hagan la negociación, no se va a utilizar una conexión de 1000 megabits por segundo. Los dos van a funcionar a 100 megabits por segundo. Se va a nivelar la comunicación por la comunicación más lenta. Entonces, los dos puertos van a funcionar a partir del momento en 100 megabits por segundo. Entonces, que usted haga una mala conexión, en este caso en el switch, ¿sí? Y no la haga en el puerto de 1000, sino la haga en el puerto de 100, pues va a afectar la comunicación entre los dos equipos, ¿sí? Porque los va a poner a funcionar más lento. Bueno, entonces, eso es una de las desventajas que tiene que usted conecte mal las cosas. Si usted conecta los puertos que no son, mire que los pone a negociar y los puede poner a funcionar posteriormente en una velocidad mucho más lenta, ¿sí? ¿Qué hace que en algún momento haya una velocidad más lenta entre esos puertos? Pues que cuando haya mucha comunicación ese canal se va a saturar. Se va a saturar mucho más fácil. Entonces, ahí es donde hay un pequeño problema por simplemente conectar mal el cable. ¿Listo? Bueno. En el otro caso, que es este caso del PC, si ustedes se acuerdan, al primer PC yo le configuré una tarjeta, en este caso giga, o sea que este está funcionando a 1000 megabits por segundo. Y en este caso el puerto de switch donde yo lo conecté solo funciona a 100. Entonces aquí el PC básicamente está desaprovechando su velocidad porque al negociar los dos van a funcionar a 100. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que el switch desafortunadamente no se le puede subir la velocidad a 1000, ¿sí? Y la tarjeta puede ser mucho en el PC, pero el switch es el que nos está limitando, ¿sí? Y en este caso la conexión digamos que está bien hecha. El problema es que la tarjeta de red de mi PC pues es mucho más veloz que el puerto del switch al cual está conectado, ¿sí? Esa sería la diferencia. Claro, si tenemos la posibilidad de tener switches con un puerto más rápido, pues sería un poquito mejor porque los dos puertos rápidos pues entenderían a esa velocidad y no habría ningún problema. Entonces mire que ahí ya empieza a haber problemitas con simple hecho de tener velocidades diferentes o tecnologías diferentes en los dos equipos.
Usted pues se puede comprar el portátil más chévere de este mundo con una super tarjeta ultra rápida, mejor dicho, la más rápida que existe en el mercado, pero el problema es que, bueno, digamos que un PC más bien. El problema es que si usted lo conecta a un switch que tiene una velocidad baja, pues él va a negociar a esa velocidad baja y de ahí para adelante de nada le sirvió su tarjeta o su super tarjeta que compró, ¿sí? Porque lo va a poner a negociar a una velocidad más lenta, ¿sí? Ya que el switch pues tiene un puerto lento. Entonces usted quiere velocidad, pues tiene que fijarse también en eso, en las tecnologías de los dos extremos. De nada le sirve que a usted le hayan colocado un dispositivo en su casa para darle internet con puertos que solo son de 100 megabits por segundo y que usted compre un computador para jugar y resulta que le compre una tarjeta de 10 gigabits por segundo, ¿sí? Si usted lo conecta al equipo de transmisión que le dieron para internet y el puerto es de una velocidad más lenta, pues el negocio se va a la velocidad más lenta, ¿sí? Y su equipo PC gamer ultra cachetudo que usted compró con una super tarjeta ultra veloz, pues está limitado por el equipo de transmisión. En este caso sería el modem donde está conectado o el switch donde esté conectado. Por esa simple autonegociación. Entonces, hay que tener en cuenta siempre esas características porque esas características pues también influyen, aunque uno no crea, en las conexiones. Lo mismo pasa con el cable y ustedes saben que cuando ustedes hacen cables, los cables que tienen categorías, ¿sí? También tienen unas ciertas velocidades de transmisión. Entonces, tener que construir un cable, ¿sí? De una categoría 6E, por ejemplo, y conectarlo a un puerto de una tecnología, por ejemplo, 6, ¿sí? Ya va a haber una diferencia. Y en este caso, las diferencias pues pueden ser de velocidad por el mismo cable, por la construcción del cable y por lo que es capaz de soportar el cable, ¿sí? Entonces, ahí es donde usted también tiene que apelar a sus conocimientos de cableado estructurado y de categorías del cable, porque los dos extremos del cable tienen que soportar la misma tecnología o la misma categoría del cable con que usted lo conecta, ¿sí? De nada sirve que usted conecte un cable de categoría 6 en un puerto categoría 5, porque va a hacer que el cable en algún momento pues funcione como si fuera un categoría 5. Así usted haya comprado un categoría 6, ¿sí? Entonces, eso también va a influir inclusive en la parte física, tanto en las conexiones del cable como en la construcción del cable, todo eso toca mirar, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que esas características tienen que ser iguales a los dos extremos, ¿sí? Y por eso es que nosotros hablamos de esas características pues muchas veces, ¿sí? Bueno, entonces esa negociación es bastante interesante por eso. Hay otra tecnología que en este caso tiene que ver con los tipos de cable que usted ya conoce y resulta que esa tecnología se llama la MDIX o la AutoMDIX y en este caso esa tecnología que utilizan los equipos, ¿sí? Y ya esa tecnología está en muchísimos equipos, estamos hablando de switches y PCs y portátiles, bueno, tiene una característica y tiene que ver con los cables, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos a hablar de cables, en algún momento escuchamos que los cables son directos y cruzados, ¿sí? Cuando utilizamos un cable directo, ¿sí? Nos enseñan que los cables directos pues se utilizan entre dispositivos diferentes, ¿listo? Entonces uno trata de utilizar cables de conexión directa entre dispositivos diferentes. Y cuando son iguales, pues ahí es donde utilizamos cables de conexión cruzada. ¿Bien? Independientemente de esa regla, si usted se acuerda, si no se acuerda, si hay una variación, si hay una excepción a la regla, lo que sea, ¿sí? La tecnología, bueno, aquí no está, la tecnología MDIX, ¿sí? Hace que ese proceso sea detectado, ¿sí? Y básicamente a usted no le importe si va a conectar cable cruzado directo
porque el que va a asumir ese cambio, ¿sí?, de cable cruzado a directo, ¿sí?, o de la norma A y B que usted conoce, de la 568, el que va a asumir ese cambio es el circuito que tiene la tarjeta de red. Entonces es como si usted conectara un cable cruzado donde tendría que conectar un cable directo y resulta que la tarjeta le hace el cambio, ¿sí? Ya no es el cable el que obligatoriamente toca cambiarlo, sino en este caso la tarjeta se encarga de hacer el cambio, ¿sí?, de tomar los cables que, por ejemplo, eran de transmisión y convertirlos en recepción, ¿sí? Pero eso lo hace el circuito de la tarjeta. Si tiene esta tecnología que se llama MDIX. Esa es una tecnología nueva desde hace muchos años, pero pues nosotros todavía enseñamos que las conexiones cruzadas se utilizan en cierto punto y que las conexiones directas se utilizan en ciertas condiciones, ¿ve? Pero pues si tiene una tecnología nueva como MDIX, eso ya no importa. Usted puede conectar el cable que quiera, directo, cruzado, no importa, ¿sí? El que va a asumir el cambio, pues va a ser el equipo. Bueno, ese sería entonces uno de los elementos que hay que tener en cuenta. A ver si por aquí tengo ahora sí la configuración. Configuración de parámetros iniciales. Yo estoy seguro que esa... aquí está. Configuración básica de switches y terminales. Listo. Bueno, otro poquito de switches. Hay dos tipos de switches en general. ¿Listo? Los switches que reciben comandos, ¿sí?, a través de una interfaz, en este caso de comandos, como el command prompt que vimos ahorita. Y también hay switches que no reciben comandos, que ellos funcionan por sí solos, ¿sí? La ventaja de los comandos es que uno los puede configurar, ¿sí?, o son configurables. Y la desventaja de los que no se pueden recibir comandos es que esos no son configurables. O sea que tal cual usted lo compró, así tiene el switch y ese switch no va a hacer nada distinto porque no se puede configurar de otra forma, ¿sí? Entonces él aprovecha todas esas tecnologías y todas esas opciones de negociación que vimos ahorita, pero no se puede configurar de otra forma, ¿sí? Entonces esos switches pues no son configurables. Los switches por lo general que estamos utilizando aquí o como ese que ustedes vieron que es el 2960, sí es configurable. Y los switches cuando son configurables nos toca utilizar comandos, ¿sí?, para configurarlos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que hay comandos para configurar los switches. ¿Listos? Bueno, comandos entonces del switch. Vamos a entrar aquí un momentico a Packet Tracer. Bueno, este es el switch. Voy a cerrar los otros PCs que no los necesitamos. Y vamos a entrar al switch. ¿Listo? Para configurar el switch, como esto está en una ventana de comandos, entonces aquí arribita hay una pestaña que se llama el CLI, ¿sí? El CLI es la interfaz de línea de comandos. O sea que yo voy a trabajar por comandos en esta interfaz. Entonces la voy a seleccionar, ¿sí?, y él, pues aunque ya había iniciado el switch, la forma de iniciar el switch es cargar esta información. Bueno, por ahí más o menos hasta este pedacito, un poquito más abajo, pero bueno. Toda esa información de un switch configurable se da porque los switches configurables tienen un sistema operativo. Entonces los switches son como un computador, ¿sí? Los computadores tienen sistema operativo, ¿sí? Los switches, en este caso los configurables, pues tienen sistema operativo. Entonces, una característica de los switches configurables es que tienen sistema operativo. No es el sistema operativo como los PCs, pero es un sistema operativo, ¿sí? De pronto más sencillo, pero ese dispositivo tiene sistema operativo. El sistema operativo que tiene el switch, en este caso, se conoce como iOS. ¿Listo? Ese iOS es el nombre que recibe el sistema operativo de los switches o de los routers que se puedan configurar en esta marca Cisco. Entonces, por dentro tienen software. Por dentro tienen un programa que está instalado.
Entonces lo que hace el switch cuando se enciende es cargar ese programa. Y usted dice, o sea que los switches cuando cargan el sistema operativo deben tener dispositivos de almacenamiento. Sí, los switches tienen memorias de trabajo como la RAM y tienen memorias de almacenamiento como las flash. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen memorias de almacenamiento, dispositivos de almacenamiento. No tienen disco duro porque no necesitan almacenar grandes cantidades de información, apenas con las memorias que se les coloca, pues con ellas se bandean. Lo que sí tienen, por supuesto, es una board donde se montan esas memorias y tienen un procesador que hace todas las operaciones. Entonces los switches también tienen procesador, memoria, board, ¿sí? Y adicionalmente pues tiene puertos y adicionalmente tiene sistema operativo. Entonces esos son computadores chiquitos. Lo que pasa es que usted no tiene una pantalla y un mouse y un teclado para estar manejando un switch. ¿Sí? Toca hacer otras cosas, pero bueno. Aún así tienen sistema operativo. Todo esto que está inicialmente, todo eso es una carga de un sistema operativo. Eso usted no lo alcanza a ver, sino que le aparece un letrerito que dice presione Enter para iniciar. Y aquí en este punto, pues usted presiona Enter. Y ya cuando presiona Enter, le aparece esta palabrita. La palabrita, como pasa en un PC, se llama el Command Prompt. ¿Listo? Esa partecita de la pantalla donde nosotros digitamos los comandos se llama el Command Prompt. Y el Command Prompt pues ya me sirve para digitar comandos. Eso es lo que tengo que tener en cuenta para configurar un switch, que debo entrar a la ventana de comandos. Bueno, como pasa también con los computadores, hay modos de trabajo. Hay un modo de trabajo que en este momento estamos ahí ubicados, ¿sí? Que se reconoce cuando ustedes lo observan, que se reconoce con la palabra que arranque y con un símbolo que es el símbolo mayor que. ¿Listo? Ese modo de trabajo es un modo muy básico. Ese modo no nos sirve mucho para configurar, nos sirve para ver cosas. Entonces, ese modo se llama el modo exec o de ejecución del usuario. ¿Listo? Este nombrecito que aparece acá abajo. Modo exec del usuario. ¿Sí? Y es donde, pues, efectivamente se ubica inicialmente el switch o todo switch que es configurable siempre se coloca en ese modo. ¿Sí? No se puede hacer mucho. ¿Listo? De una vez le cuento, ahí no se puede configurar muchas cosas. El que permite ya configurar varias cosas es otro modo que es el modo privilegiado. El modo privilegiado o para ingresar al modo privilegiado nosotros utilizamos el primer comando que nos aprendemos siempre y es el comando enable. ¿Listo? Bueno, ahí está en mayúscula, pero se puede colocar en minúscula. Enable. El comando enable lo que va a hacer es habilitar el modo privilegiado. ¿Cómo sé que estoy en el modo privilegiado? Pues porque tengo un símbolo diferente y en este caso el símbolo diferente es el numeral. ¿Sí? O sea, acabamos de pasar del modo usuario al modo privilegiado, donde yo puedo hacer muchas cosas de configuración del switch. Entonces ahí es donde va variando la cosa. ¿Sí? Ya nosotros dijimos enable, entramos al modo de privilegiado y en el modo privilegiado ya podemos hacer otras cosas adicionales para configurar. Entonces, ese primer comando, pues es el primer comando que uno siempre tiene que aprender. ¿Listo? Para cambiarse de modo. Si usted se quiere devolver, ¿sí? Al modo usuario o al modo de ejecución de usuario, ¿sí? Usted está en el modo, en este momento está en el modo privilegiado, se quiere devolver al usuario, entonces le dice disable. ¿Sí? Enable es como para habilitar el modo privilegiado y disable es como para deshabilitar. ¿Sí? Y mire que otra vez volvemos al mismo modo, que en este caso es el que tiene el símbolo de mayor que. ¿Listos? Entonces, esos dos comandos son importantes que los tengan en cuenta porque son los primeros que uno siempre utiliza. ¿Sí?
para cambiar de modo, del modo exec de usuario al modo exec privilegiado, que son los dos modos que ustedes ven ahí en funcionamiento. ¿Listo? No son los únicos, pero son los dos principales. ¿Sí? Voy a volver otra vez al enable. ¿Listo? Yo les decía que el modo enable me permite ya hacer cosas de configuración. Es como el usuario administrador del computador. El usuario administrador del computador pues puede hacer muchas cosas, a diferencia de un usuario normal. Entonces aquí ya podemos hacer más cosas. En este caso, entrar a otros modos de configuración más avanzados aún. Y aquí yo le puedo decir, por ejemplo, el siguiente comando. Configure terminal. Entonces, la palabra configure terminal me va a llevar a un modo de configuración y el modo de configuración se reconoce porque aparece la palabra switch y entre paréntesis aparece la palabra config. ¿Sí? Eso significa que ese command prompt me está diciendo, oiga, usted está en el modo de configuración. El modo de configuración del switch. ¿Listos? Bueno. Entonces, esos tres modos ya, si se dan cuenta, requieren de sus propios comandos. Y en este caso, el modo config ahora sí es el modo de configuración. ¿Sí? Pero no se puede entrar desde el modo usuario. O sea, desde aquí, que es el primer modito que encontramos, usted no puede pasar directamente al modo de configuración. Usted tiene que pasar primero por el modo privilegiado para después pasar o para después digitar el comando y pasar al modo de configuración. Entonces, esos cambios de modo, toca que se los van aprendiendo porque esos comandos pues son importantes para hacer cambios entre sí. Bueno, entonces ese paso no se les va a olvidar. Si yo me quiero devolver, estoy en el modo de configuración y me quiero devolver, voy a utilizar exit. ¿Listo? Exit es salida y efectivamente pues él se sale de ese modo y vuelve al modo privilegiado. Entonces configure terminal para ingresar y exit para salir. Eso es lo que se hace por lo general. ¿Listos? Bueno, allá van aprendiendo varios comandos de los switches. En este caso los switches de Cisco, porque hay otros switches diferentes y con otros comandos pues muy parecidos, pero son otros comandos. ¿Bien? Bueno, estando en el modo config y voy a entrar otra vez. Configure terminal. Podemos entrar a modos un poquito más especializados. Bien. Y en este caso voy a entrar a un, bueno, si quieren este comando no lo tengan en cuenta, después lo podemos tener en cuenta. Bueno, pero ahí se lo estoy escribiendo de una vez. Dice line de línea, ¿sí? Consola 0. El line console 0 es una forma de conectarnos con un puerto de configuración que tienen todos los equipos. Entonces, aquí le estoy diciendo que voy a entrar a ese puerto, a configurar alguna característica de ese puerto. Voy a entrar directamente al puerto 0. Si hay más puertos de consola, pues uno será 0 y el otro será 1. Esa es una diferenciación. Pero en este caso, pues digamos que solo tenemos un puerto de comunicación. Ese puerto de comunicación me sirve para configurar el equipo. Y efectivamente, como solo es 1, entonces está marcado como 0. Entonces, line console 0. Cuando yo presione Enter, él me va a decir que estoy dentro del modo de configuración de esa línea de consola. ¿Cómo me dice eso? Con esta palabra. A ver. Dice config line. Config menos line. Y en este caso significa que estoy dentro de un modo de configuración, ¿sí?
con privilegios, por supuesto, pero que en este caso solo se va a referir a la línea de consola. Si me dijera que efectivamente pues tiene otra connotación, pues de pronto yo no le hubiera hecho console 0, ¿sí? Sino otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso funciona también para configurar puertos o características muy específicas del switch. ¿Sí? Bueno. Para salir, ustedes ya saben cuál es la palabra para salir, dice exit. Y nos regresamos al modo de configuración. ¿Listo? Bueno. Ahora, si usted se acuerda, también en el switch tenemos 24 puertos, ¿sí? Y esos 24 puertos, pues también yo puedo ingresar a cada uno de esos puertos y esa configuración siempre o a esa configuración se accede con la palabra interface. Interface significa interfase, ¿listo? La interfase a la cual usted se va a referir es la que necesita conectarse. Por ejemplo, una conexión Fast Ethernet, ¿sí? Que usted ya conoce cuáles son esas conexiones Fast Ethernet, son las que utilizan 100 megabits por segundo. ¿Mm? Pero como hay tantos puertos de 100 megabits por segundo en el switch, 24 en este caso, del switch que estamos manejando, entonces usted tiene que decirle cuáles de todos los 24 puertos quiere configurar. ¿Y cómo se le dice eso? Con la palabra Fast Ethernet. ¿Mm? Y un número. ¿Mm? Bueno, si no funciona, no se preocupen que aquí nos va a decir que la interfaz es inválida, ¿listo? Si usted escribe esta forma y no es, pues no se preocupe que el número de pronto no era y es una forma de darnos cuenta que de pronto tiene otra forma de escritura, ¿listo? Hay muchos en la forma de escritura del puerto que tienen 2 cifras nada más, pero hay equipos que tienen hasta 3 cifras, o sea que yo para separar las 3 cifras debo utilizar esta forma de escritura, ¿sí? Que tenga 2 líneas diagonales de separación para referirme a un puerto que tenga una configuración con 3 números. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma de referirme en el caso dado que nosotros tengamos un equipo con esas referencias. Los switches en este caso solo tienen 2 números, ¿sí? Para ese switch 2960 solo hay 2 números. Entonces usted le dice, listo, me voy a conectar con el puerto Fast Ethernet 01. Y cuando usted le dice que se va a conectar con un puerto que específicamente es el puerto 1, él cambia también la configuración. Y ahora aparece en el command prompt la palabra config if. ¿Listo? O interfaz Fast Ethernet. Entonces ese if pues puede ser una abreviación de ese tipo de palabras. ¿Bien? Sin embargo, pues estamos dentro del modo de la configuración del puerto Fast Ethernet 1. Entonces, aquí es donde nosotros también podríamos entrar a configurar algo que tenga que ver con el puerto 1. Esa es una opción también para ingreso a ese modo de configuración, pero en este caso no de la línea de consola, sino a una interfaz de conexión, que en este caso es de tipo faceta. Entonces, esos son moditos de configurar o de ingreso a las configuraciones. Ni siquiera estamos haciendo configuración, estamos ingresando a las configuraciones. ¿Listo? Bueno. Más adelante se darán cuenta que hay otras variaciones, entonces veremos otros ingresos a modo. Recuerden que si me quiero devolver, voy a presionar Exit. ¿Listo? Pero Exit, ¿qué me va a hacer? Me da a devolver a Switch Config. ¿Listo? Y si yo me quiero salir, entonces tengo que presionar otra vez Exit y me va a devolver a la configuración del switch, a config. Y usted dirá, uy, no, eso va todavía, está muy lejos la línea del usuario, ¿sí? Porque aquí tendríamos que presionar otro exit para llegar hasta la opción privilegiada
Y adicionalmente aquí tendríamos que presionar Disable para regresar al modo de usuario. O sea, regresarse hacia el modo usuario sería largo. Bueno, ¿cómo uno evita eso? Pues cambia la palabra exit por la palabra end como final. ¿Sí? Presiona Enter y miren que se fue directico al modo privilegiado. O sea, no hizo todos los pasos que mencionamos ahorita, no tuvo en cuenta, bueno, muchos datos, sino que de una vez se devolvió hasta el modo privilegiado. ¿Sí? Y aquí ya listo, usted le puede decir entonces disable, y listo. Ahí se devolvió otra vez al modo de usuario. ¿Listos? Bueno. Eso que está ahí son desplazamientos, pero se requieren comandos para desplazarse entre los distintos modos de funcionamiento del switch. Lo mismo le pasa al router. El router tiene los mismos comandos de desplazamiento. ¿Bien? Entonces hay que aprenderse los comandos de desplazamiento para saber cómo entrar y salir de un modo de trabajo. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta eso. Para que a usted se le facilite el trabajo, por ejemplo, si usted se quiere mover de modo en este momento, el modo de usuario al modo privilegiado, usted ya sabe que tiene que presionar o escribir la palabra enable. Enable. ¿Listo? Muchas de las palabras en los comandos, y en este caso en los comandos de este sistema operativo que se llama iOS, se pueden abreviar y funcionan. Entonces, yo podría escribir solo ENA, ¿sí? En vez de enable, solo ENA, y él va a mirar si esa abreviación pues puede reemplazar la palabra enable, ¿sí? Y si yo presiono enter y se puede, entonces él me va a hacer el cambio. En este caso, miren que me mandó al modo privilegiado. Y eso se hace también con abreviaciones, pero es que no todas las abreviaciones funcionan. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que no todas funcionan. Algunas funcionan, otras no. Bueno. Por ejemplo, voy a decirle otra vez disable. Si se da cuenta, yo le dije solo this. ¿Sí? Escribí las 3 primeras letras. Entonces ese con el this, él me dice, ese comando es ambiguo, no sé qué significa, no lo puede traducir. ¿Sí? Entonces en este caso miren que no funcionó la abreviación. ¿Sí? Entonces aquí sí nos toca disable. Y ahí sí lo reconoce. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta eso. Que hay abreviaciones que son bastante chéveres y nos funcionan. Pero hay otras que no nos funcionan. Por eso es que cuando uno inicia aquí, básicamente uno se intenta aprender toda la palabra completa. ¿Sí? No la abreviación, sino la palabra completa. Entonces, pues uno ya cuando se aprende la palabra completa, después utiliza abreviaciones. Entonces, primero se aprende uno que es enable y después lo aprende a escribir y efectivamente cuando ya lo domine muy bien, pues entonces hace una abreviación y en este caso solo escribe ENA. Y listo, eso funciona. ¿Bien? Entonces, pero eso sí nos obliga a que en algún momento sepamos cuáles son los comandos que hay que digitar. Bueno, ¿cómo sé cuáles son los comandos que hay que digitar? Resulta que los comandos son muchos, pero en este caso cada modo, y estamos en este momento en el modo usuario, el modo exit de usuario, si yo no conozco los comandos, puedo sacar la ayuda. ¿Sí? ¿Cuál es la ayuda? Digita usted el símbolo de interrogación, símbolo de interrogación y presiona Enter. O simplemente el símbolo de interrogación, nada más. Entonces, a continuación, le dice cuáles son los comandos que puede ejecutar inicialmente en el modo que está. Entonces, todo lo que ustedes ven acá, iniciando, es el comando.
¿sí? ¿Qué es lo que hace el comando? Está al frente. Hay una pequeña descripción de lo que hace el comando. Si vamos y buscamos, por ejemplo, disable, dice que desactiva el comando de modo privilegiado. ¿Bien? ¿Se acuerdan que utilizamos disable para desactivar el modo privilegiado? Bueno, ahí está. Si miramos enable, que es la E, dice que enciende los comandos privilegiados o los comandos del modo privilegiado. Entonces, en este caso, miren que también me menciona los comandos. Ahora usted se preguntará por qué la abreviación de disable no funcionó. Porque resulta que si se fija usted, el siguiente comando también empieza por dis, ¿sí? Aunque es un comando diferente, empieza por dis. Y entonces ahí es donde el computador le dijo, el sistema operativo le dijo, oiga, lo que usted está digitando es ambiguo. ¿Mm? Si yo le digito dis, él no sabe cuál de los dos comandos ejecutar. Bien, y por eso es que no nos funcionaba. ¿Sí? Entonces vamos a ir otra vez a enable, ena, le pongo dis, vamos a probar con la siguiente letra, la A, disa, y miren que ahora sí funciona. ¿Sí? Porque disa o los que comienzan por disa, ya solo hay uno que es disable. ¿No? Entonces, por eso les decía que a veces hay que aprenderse todo el comando completico, porque las abreviaciones pues pueden también ser muy parecidas a otro comando. Si por ejemplo yo le dijera solo la E, ¿sí? Enable, para enable, y solo le dijera la E, pues él puede confundirla con la E de exit, ¿sí? Y entonces ahí ya no me va a funcionar. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la forma, ¿no? No se le olvide, si a usted por algún motivo usted no reconoce los comandos, en cualquier modo, no importa, esto funciona en cualquier modo, usted selecciona el símbolo de interrogación. ¿Sí? Esa es una ayuda. Bueno. De interrogación. Es una ayuda porque tiene la interrogación. Pero, ¿qué muestra la ayuda? Todos los comandos que empiecen por la D. Entonces, de interrogación me va mostrando el comando disable y me va mostrando el comando disconnect. ¿Sí? Él ya me está diciendo cuáles son los comandos que empiezan por la D. ¿Sí? De pronto usted no se acuerda cuál es la palabra y usted dice, uy, me acuerdo que empezaba por la D, pero no me acuerdo qué más era. Entonces usted le agrega al ladito el símbolo de interrogación. Y él le muestra pues cuáles comandos empiezan por la D. No es más. Entonces mire que la ayuda ya me va mostrando varias cosas. ¿Sí? Claro, yo tengo que saber también comandos para saber cuál de utilizar, pero pues miren que ya los comandos ya pueden inclusive tener ayuda y no es que usted se acuerde siempre, pero con la ayuda ya tiene un avance. ¿Sí? Y ahí de pronto cuando usted vea las ayudas, pues se va a acordar cuál es el comando que debe utilizar. Bien, bueno, ahora les voy a mostrar, ya no en este modo, sino en el modo privilegiado, que el mismo comando interrogación funciona y que los comandos, bueno, cuando les aparezca esta palabra more o more, ustedes simplemente presionan la barra espaciadora y ya les muestra el resto de los comandos, ¿sí? O de lo que haya. Entonces, en este caso, mire, el comando enable tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 comandos. ¿Sí? Comando, en este caso, igual el de interrogación, pero en el modo privilegiado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 comandos. Entonces mire que los dos modos tienen diferencias. ¿Sí? Uno tiene menos comandos que el otro, porque el modo privilegiado pues puede hacer muchas más cosas.
Entonces ahí ya uno se da cuenta que hay muchísimos más comandos en el modo privilegiado que en el modo exit de usuario. Por eso la interrogación es tan importante. Esa interrogación no se les puede olvidar porque esa es su ayuda. ¿Sí? Y cuando usted se ayuda, entonces se acuerda de las palabras porque le está mostrando las palabras en la ayuda y le van diciendo qué hace cada palabra. ¿Mm? Claro, en inglés. Por eso es que también es importante el inglés, ¿no? Porque hay que saber un poquito de inglés, por lo menos para empezar a mirar qué es lo que traduce o qué es lo que dice inicialmente. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. ¿Listos? Entonces, esas dos configuraciones o esos dos inicios, pues son bastante importantes que se acuerden de ellos. Para eso entonces necesito que ustedes vayan cuadrando sus computadores, vayan ingresando al Packet Tracer. Recuerde que el Packet Tracer para loguearse requiere de la contraseña de NetAcad. Bien, entonces la contraseña de NetAcad es de la academia, que por supuesto ustedes ya están en la academia, ¿sí? Porque ya saben que tienen un curso por ahí que está en proceso. No me acuerdo si ese curso ya casi termina. Venga, a ver, miramos. I am teaching. Y vamos a mirar de una vez ese curso. Ese curso dice que está hasta el 12 de septiembre. Uy, bueno, vamos a modificarlo un momento. A ver, detalles del curso. Para que después no van a decir que no les doy tiempo. Editar detalles. Y pongámoslo a finalizar hasta el 30. Listo. 30 de septiembre, ahí está. Ahí les amplié el plazo para que estudien juiciosos todo el mes de septiembre y saquen ese curso adelante. Bueno, en este caso entonces recuerden que en los recursos está la descarga de Packet Tracer. ¿Listo? Por aquí dice descarga de Packet Tracer. Ustedes lo descargan y lo instalan y por supuesto es para que empiecen a hacer pruebas con el Packet Tracer. No es solo el que vaya a hacer el Packet Tracer, sino que todos deberían manejar el Packet Tracer y efectivamente correr comandos y aprender a configurar todos estos elementos que estamos teniendo en cuenta. Entonces, todos estos escenarios que vamos a montar, pues efectivamente hay que tener en cuenta que los podemos simular en Packet Tracer y que aquí es donde también podemos ir aprendiendo pues varias cositas de configuración. Bien, entonces no se les olvide probar su Packet Tracer. Prueben creando los elementos, agregando los elementos, familiarizándose con los elementos. Yo sé que ustedes ya vieron un Packet Tracer, pero pues en este momento estamos partiendo de Packet Tracer en blanco y esos Packet Tracer en blanco pues nos pueden servir para darnos la idea cómo se configura, ¿no? Esto es un simulador y básicamente las configuraciones pues son muy similares a la vida real. ¿Listos? Pero nos sirve pues para simular conexiones y como no tenemos toda esa cantidad de switches ni PCs para conectar, pues el Packet Tracer sí nos va a permitir pues hacer todo ese tipo de conexiones y probar configuraciones. Bueno, puede ser que nosotros solo tengamos un switch que no es configurable, pero aquí sí podemos simular switches configurables y podemos practicar los comandos. Entonces tengan en cuenta esas opciones porque necesito que prueben eso, ya que van a haber varias sesiones que tenemos que trabajar con Packet Tracer. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta aquí, dudas, aclaraciones. ¿No hay problema? Bueno, voy a tener entonces mi pantalla y detener aquí la grabación.